27. Gloria a Dios. Algo pasa, se conecta y se desconecta. Muy bien. San Mateo, hermanos, capítulo 17, versículo 27. Cuando esté ahí, glorifique el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. San Mateo capítulo 17, versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, está concedido en esta historia que nos habla la palabra del Señor. Pedro, por mandato del Señor Jesús, porque había que pagar una deuda que según Jesús no había pagado, dice la Escritura que el Señor le da una orden a Pedro y le dice: Pedro, ve al mar, porque necesito que saques un pez. Cuando ese pez lo saques, le vas a abrir la boca, y cuando le abras la boca, dentro de él hallarás una moneda. Y esa moneda la vas a tomar, la vas a traer y se la vas a pagar a estos hombres para poder cubrir los impuestos. Escuche eso. Lo vas a pagar por ti, lo vas a pagar por mí. Cada vez que leemos esta escritura, o cada vez que yo leo estos pasajes, mis hermanos, de verdad que el Señor siempre rompe nuestra mente. Porque la primera pregunta que pudiera surgir para nosotros es: ¿por qué un pez? ¿Por qué decirle a Pedro: ves al mar y vas a sacar un pez? Si el objetivo era pagar el impuesto, no era sacar peces. Jesús tenía muchas maneras, mis hermanos. Si usted se da cuenta y lee la palabra del Señor, Jesús tenía muchas otras maneras para poder pagar los impuestos. Jesús podía haber pedido prestado. Quizás alguien le hubiera prestado para cubrir lo que tenía que cubrir del impuesto. Jesús no solo eso. Cuando usted lee la palabra del Señor, se dará cuenta que Jesús tenía quien le administrara los tesoros. O sea, Jesús tenía dinero. Jesús no andaba como muchos creen, que era pobre, que no tenía dinero, que por eso nació en un pesebre. Eso es malentender la Escritura. Porque Jesús, dice la Escritura, que portaba de la vestimenta de los reyes, de una sola costura. Por eso se la peleaban aquellos hombres. Jesús tenía un administrador que era Judas, aunque Judas no era tan bueno, porque usted sabe que Judas, de ahí, de lo que tenía del tesoro, agarraba un poco para sus chicles y sus cocas. Judas traía las monedas ahí, de repente sacaba o sea, de ahí, de esa moneda de los tesoros, pudo haber dicho Jesús: Judas, saca el dinero, ve y págales el impuesto que me están pidiendo, aunque no debo pagárselo. Porque usted ve unos versículos antes, le dice a Pedro: Pedro, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? ¿A poco los hijos de los dueños, los hijos de los reyes, pagan los impuestos de lo que es suyo? O sea, en otras palabras, Jesús decía: Pedro, estos me quieren cobrar a mí, y yo soy el Rey de reyes y Señor de señores, y mi palabra dice que yo soy el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que está aquí. Pero para no ofenderles, yo tengo que pagar los impuestos. Ahora, incluso, mis hermanos, si nos podemos meditar en el poder de Jesús, por eso en un principio le decía yo: ¿cuántos saben que nuestro Señor es poderoso? A ver, nuevamente, ¿cuántos saben que Jesús es poderoso? Jesús es poderoso. Incluso Jesús podía haber hecho que apareciera la moneda en la mano de Pedro, si así él lo quisiera, que apareciera el dinero exacto para poder pagar los impuestos a esos hombres.
Sin embargo, escuche, Jesús eligió el camino más inesperado de todos. Y es ahí donde comienza esta enseñanza para todos nosotros. Porque la Biblia dice que había que pagar los impuestos. Cuando le preguntan a Pedro, Pedro, el maestro, tu Señor, ¿paga los impuestos? Pedro dice, sí. Entonces Jesús le dice algo que nadie, hermanos, hubiera imaginado. Usted lo puede ver en ese pasaje de Mateo 17, 27, donde leíamos en un principio. Jesús le da una orden inesperada a Pedro. Y le dice, Pedro, necesito que vayas al mar. Cuando vayas para allá, no se te olvide llevarte un pequeño anzuelo. Porque cuando estés ahí vas a echar el anzuelo. Y cuando eches el anzuelo, habrá un pez esperándote ahí. Y ese primer pez que tú pesques, sácalo. Cuando lo saques, ábrele la boca, métele la mano, hallarás una moneda, sácala de ahí, tómala, deja, bueno, no dice, pero eso yo lo añado, deja el pez que siga nadando y vente para acá rápido, porque hay que pagarle los impuestos a estos hombres, tanto tuyos como míos. Ahora, mis hermanos, no era un simple milagro esto, ¿Sabe qué era? Cuando Jesús le da la orden a Pedro de eso, Jesús estaba declarando quién era él. Escuche, Jesús estaba diciéndole en cierta manera, Pedro, ahora te voy a enseñar quién soy yo. ¿Quién soy yo? Aleluya. Por eso, hermanos, yo siempre le he dicho a la iglesia, tenemos que tener la revelación de quién es Él. Porque si no tenemos la revelación de quién es Él, siempre estaremos preocupados por todo. Estaremos preocupados porque no sé qué voy a hacer mañana, no sé cómo le voy a hacer para comprar esto, es que mañana tengo que pagar la renta, es que no sé cómo le voy a hacer para esto otro, es que no sé si no, estarás preocupado. Pero cuando tienes la revelación de quién es Él, aleluya, cuando tienes la revelación de quién es Jesús, cuando tienes la revelación de quién es tu Señor, entonces vives en paz, porque sabes que de Él es el cielo, la tierra y toda su plenitud. Aleluya, dice su palabra. Cuando glorifican al Señor por ello. Por eso la declaración que Jesús le dice a Pedro no es solamente hablar de un milagro, es revelarle quién era Él. Por eso Pedro, mis hermanos, al escuchar esta orden, Pedro como que de repente la mente le empieza a patinar y decir, mi Señor, escucha Pedro, porque yo me lo imagino así, mi Señor, toda mi vida he pescado, toda mi vida he sido pescador. Luego tú quieres que yo vaya al mar que conozco muy bien. En ese mar no sale un pez con moneda, tengo toda mi vida. ¿Sabes qué es lo que sale? Sale basura, salen peces muertos, salen tantas cosas, sale maleza, pero nunca en mi vida he encontrado un pez que dentro traiga una moneda. O sea, Pedro, hermanos, quizás pudiese haber pensado como nosotros. Quizás pudiese haber dicho, maestro, te falta saber de mar. Tú eres un carpintero, pero yo soy un lobo de mar. Yo sí sé de pesca. Por eso cuando le da la orden, hermanos, yo siempre he dicho que cuando esa orden le es dada a Pedro, empieza Pedro a morir a él. Como a nosotros a veces cuando Dios nos dice, créeme, porque al que cree, todo le es posible. Pero tú dices, pero ¿cómo puede ser cierto si es que ahorita no tengo nada en la bolsa? Tú solamente créeme, porque al que cree todo le es posible. Pero es que el médico ya dijo esto, tú solamente créeme, porque al que cree todo le es posible. Aleluya. ¿Cuántos creen en esta hora, mis hermanos? Pero tenemos que tener la revelación de quién es Él. Por eso Pedro, hermanos, como era un gran pescador y conocía las aguas como la palma de su mano,
Por eso es ahí donde Jesús trabaja con él. Porque a veces a nosotros nos sucede que pensamos que nos la sabemos de todas a todas. Y más cuando nos habla de algo que conocemos. Por ejemplo, a los médicos, el Señor siempre los hace patinar. Como cuando le dijeron a uno de mis hermanos, es que tú tienes la leucemia y eso es incurable. Y así es que prepárense todos, porque de este lugar solamente va a salir en un ataúd. Pero luego el Señor dijo, ahora voy yo y verán lo que yo voy a hacer con mi poder. Aleluya. Lo que no pudieron hacer los médicos en 30 y tantos días, Jesús lo hizo en 7 días. Oiga. Jesús, hermanos, no envió a Pedro a un lugar desconocido. Lo envió exactamente al lugar donde Pedro había pasado gran parte de su vida. Donde Pedro había vivido las más grandes experiencias como quizás no podemos imaginar. Ahora Pedro tenía que ir. No tenía que ir por su propia voluntad. Ahora Pedro tenía que ir por obedecer al Maestro. Por eso siempre hemos dicho que en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Obedece, aunque la cosa no cuadre en tu cabeza y digas, pero Señor, esto es imposible. Ahí es donde a Dios le gusta manifestarse en lo imposible, para que tú veas que Él todo lo puede. Aleluya. Oiga, escuche esto, dice la Escritura que Pedro ahora iba en camino hacia aquel mar. No llevaba redes, no llevaba barcas, no había quien le acompañara, no llevaba trabajadores ahora. Ahora simplemente iba por obedecer al Maestro. Y otra cosa absurda para su mente era que Jesús le había dicho, llévate un pequeño anzuelo. ¿Se imagina eso para Pedro? Pedro, ser un gran pescador y pescar con redes profesionalmente, ahora lo estaba bajando a un pequeño anzuelo. Debería lanzar el anzuelo. Sí, porque Jesús le dijo esto, escuche, y esto es muy importante. Porque ahora Pedro no debería sacar muchos peces. Ahora Pedro solo tenía que sacar uno. El primero. ¿Por qué? Porque el milagro no consistía en pescar. El milagro consistía en demostrar que Jesús, escuche esto y eso tómelo a alguien para su corazón, en demostrar que Jesús conoce exactamente, primero, qué lugar está, en qué lugar está la respuesta que tú necesitas. Segundo, qué pez debería salir. Y tercero, qué era lo que traía el pez en esa boca. Jesús conocía perfectamente el lugar a donde Pedro tenía que ir. Segundo, Jesús conocía perfectamente el pez que tenía que estar ahí. Y tercero, Jesús sabía perfectamente que era lo que el pez había tragado y lo traía ahí para pagar los impuestos. Y eso no es suerte. No es como cuando uno de repente patea algo y ve a uno de hacienda y dice, ¡aleluya! Y otro lo voltea y dice, ¡qué suerte! No, eso no es suerte. Eso es autoridad y poder de Dios. Porque Dios le dijo exactamente dónde, exactamente qué y exactamente lo que tenía que sacar de la boca. Y aquí aparece otra pregunta para muchos, o una pregunta que pocos hacemos. La Biblia dice que los discípulos tenían, hermanos, bolsa para poder suplir la necesidad de Jesús. Lucas dice que además había muchas personas que sostenían económicamente al ministerio de Jesús. Eso lo dice San Lucas, capítulo 8, del versículo 1 al 3. Entonces, si había recursos, ¿por qué deberían enviar a Pedro al lago? Y es aquí donde está la enseñanza para todos nosotros, mis hermanos. Dios quiere revelarse a todos nosotros
quiere dejarnos bien en claro que Él tiene el poder para hacer milagros en medio de algo que a veces tú no te esperas. La moneda era solamente el medio, porque el verdadero mensaje era que toda la creación, escuches, toda la creación está bajo la autoridad de Jesús. Toda la creación está bajo la autoridad de Jesús. Si no, pregúntele a Jonás, viendo que una ballena lo seguía siempre, porque Jesús le había dado la orden a la ballena, o al pez, no es una ballena, al pez grande, dice la Escritura, para que siguiera, para que cuando Jonás cayera, el pez se lo tragara. La creación tiene que obedecer a la voz del Señor. Si no, pregúntele a Pedro, cuando Pedro le dice: Señor, yo hasta la muerte iré contigo. Y Jesús le dice: Pedrito, yo te conozco, hijo. Tú me vas a negar. Tú vas a, la señal va a ser de que el gallito va a cantar. Y cuando cante, tú ya me habrás negado. Y ahí está el gallito esperando a que Pedro le negara. Y Pedro le dice: yo no estaba con él. Yo ni lo conozco. Sí, pero tu manera de vestir, no, hombre, ¿qué te pasa? Tu manera de hablar, y empezó a maldecir. ¿Y quién cree que cantó? La creación está sujeta a lo que Dios diga. Si no, pregunten a la calabacera. Dice la Escritura que un gusanito estaba por ahí, esperando la orden para que aquel hombre, profeta de Dios, se molestara mucho. Se enojara porque Dios no destruyó a Nínive. Va y se sienta en la calabacera. Que ni él, dice el Señor, ni tú la cuidaste ni la abonaste y te molestas todavía. Se sentó ahí y el Señor mandó un gusano. Y el gusano que se come y que la seca y que se molesta más. Me dijo: quítame la vida a mí, quítame la vida. Dijo: ¿por qué te molestas? Mira, me obedece más el gusanito que tú. Porque toda la creación está sujeta a la autoridad de Dios. Toda la creación, hermanos, está bajo la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Usted puede ver a través de la Escritura que el maestro dice un día que dormía en una barca y se levantó una gran tempestad, y aquellos fueron y lo movieron y le dijeron: maestro, ¿no ves que perecemos y tú estás durmiendo? Y el maestro por ahí se levanta y le dice: ¿qué tienen ustedes, hombres de poca fe? Y se levanta y se pone al frente y le dice al viento y le dice al mar que se detengan, que se tranquilicen, que se estén quietos. Dice la Escritura que al instante hubo bonanza. Porque toda la creación está sujeta a lo que Dios dice. Ya lo último, dice la Biblia que un día un hombre tenía mucha hambre, porque había llegado a un lugar, porque se habían cerrado los cielos por su palabra, y él dijo que no llovería, y no llovía, y se empezó a secar todas las aguas, y el Señor lo manda a un lugar, y ahí le dice: mira, no te preocupes, yo tengo ya unos puertos que te llevarán carne por la mañana y carne por la tarde y noche. Estate preparado, porque habrá cuernos que te llevarán carne para que tu hambre sea saciada. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Porque toda la creación está sujeta al poder de Dios. Ahora, escuche, el Señor ya había dado orden. ¿En qué lugar? ¿Qué pez y qué moneda? Porque tenía que alcanzar para los dos. Cuando Pedro llega hasta aquel lugar, dice la Escritura que llega y avienta el anzuelo. Cuando avienta el anzuelo, no nos dice qué tiempo, hermano, qué tiempo se llevó para pescar, hermanos, Pedro a ese pez. Pero imagínense, los que han pescado en alguna ocasión, ¿cuánto tiempo tardan para que pesque? Para que un pez
tome el anzuelo. ¿Cuánto tiempo? Alguien dígame algo, ayúdame. A veces pasan horas, ¿no? A veces pasan horas. Imagínense, echamos el anzuelo y Pedro ahí. Y empieza a pasar una hora. La mente de Pedro, como la mente de muchos de nosotros, el Señor creo que me vaciló. Y no se mueve nada ni hay veces. Y empieza la mente muchas de las veces a traicionarnos y a querer que nuestra fe decaiga. Pero hoy Dios te dice, escucha iglesia, hoy Dios te dice, si Él te ha dado una orden, si Él te ha dicho que va a suceder, va a pasar, porque Dios no miente. Y si Dios dijo que va a haber un pez, espérate, porque el pez en su momento va a aparecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no miente. Venga, imagínese una hora, quizás 2 horas, no dice la Biblia en cuánto tiempo. Pero en ese momento yo creo que hubo una lucha interna en la vida de Pedro. Como a veces hay luchas internas en nosotros cuando no vemos con claridad la respuesta de Dios, cuando no vemos que Dios nos escucha, así como queremos que nos escuche rápido, cuando venimos a orar un día, cuando venimos a orar una semana, cuando hemos orado un mes, cuando hemos orado 3 meses y parece que nada sucede, pero Dios está trabajando porque Dios tiene el poder y la autoridad. Aleluya. Pero nosotros necesitamos esperar en Dios, creer a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Entonces yo no tengo por qué estarlo viendo a usted triste, cabizbajo, preocupado. Créale a Dios, porque al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Escuche, el primer pez le dijo el Señor, no cualquiera. El primer pez. ¿Sabe por qué el primer pez le dijo? Y Jesús le fue bien claro. El primer pez. Porque se habla de la primicia. ¿Sabe que lo primero siempre le pertenece a Dios? Así es que nada queda librado al azar. Ninguna de las órdenes de Jesús son al azar o por ocurrencia. Dios siempre va, hermanos, dando órdenes conforme a lo que está escrito en su palabra. Y Él dijo lo primero, el primer pez. Y el primer pez forma parte del propósito del reino de Dios. Hay un contraste, hermanos, que nos conmueve. Escuchen, le dije hace unos momentos, hubo un gusano en la calabacera, hubo unos cuervos que le dieron de comer a un profeta, hubo un gran pez que se tragó a otro hombre profeta, hubo un gallo que cantó en el momento preciso que se le dijo que se cantara. Y aquí hay un pez que aparece en el momento exacto que tenía que aparecer. Escuche y aprendamos esto. ¿Por qué muchas de las veces, hermanos, nosotros que se supone que somos la imagen y semejanza del Dios eterno, los seres racionales e inteligentes, muchas de las veces discutimos lo que Dios nos dice que va a hacer en nuestra vida? Muchas de las veces creemos poco a lo que Dios dice a través de su palabra. Discutimos quizás como los fariseos cuando cuestionaban las enseñanzas de Jesús y decían, no, eso que está diciendo no es correcto. Muchas veces ponemos en el papel de la duda a lo que dice el Señor. ¿Será que el Señor en verdad será Dios quien dijo que me va a bendecir? ¿En verdad será Dios quien dijo que va a sanarme? ¿En verdad será Dios? Nosotros, hermanos, hacemos tantas cosas en nuestra mente, pero escúcheme bien, un simple pez obedeció inmediatamente y estuvo en el lugar donde el maestro le dijo que estuviera, porque Pedro iba a echar un anzuelo. Toda la creación reconoce a la voz de su Señor. Aleluya. Muchas veces el único que se resiste a confiar y a creer y a obedecer es el hombre. Ya no hubo Abeles. A nosotros nos dice algo el Señor y decimos, a ver, es que no sé, ¿qué será Dios? Por eso muchas de las veces no llega la bendición a nuestra vida. Porque cuestionamos tanto, en vez de creerle a Dios con todo nuestro corazón, porque Él no miente ni tampoco falla. Ahora,
Le voy a decir algo y esto tómelo a alguien en su corazón en esta noche. Quizá el mayor milagro de esta historia no sea una moneda dentro de un pez. El verdadero milagro, hermanos, que nosotros necesitamos comprender es que no existe un solo rincón en toda la creación que esté fuera de la voluntad y del gobierno de Dios que nosotros servimos. No existe nada. Recuerdo en aquellos tiempos que se decía del COVID. Mucha gente le sorprendió. Mucha gente decía, ¿y ahora qué pasó? A muchos cuestionaban a Dios como si a Dios se le hubiera salido de control ese momento. No, Dios tiene el control por sobre todas las cosas. Todas las cosas están sujetas al gobierno de Dios. El mar le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Los peces le pertenecen. ¿Cuántos dicen amén? El oro y la plata le pertenecen. ¿Cuántos dicen amén? Las monedas le pertenecen. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida, tu vida también le pertenece al Señor. Aleluya. Así es que Jesús sabía cuál era el pez correcto entre miles de peces. Sabía exactamente también dónde estaba aquello que necesitaban Pedro y él. Porque nada se escapa de la mirada, ni está fuera del control del Dios eterno. Por eso hoy yo te digo con todo mi corazón, iglesia, no estés más preocupado por la provisión, no estés preocupado por una deuda, no estés preocupado por algo que quizás tú puedas decir, es que ya no sé qué voy a hacer. No, te voy a decir algo. Dios tiene el poder, Dios tiene el control y sabe lo que necesitas, y eso viene en camino para tu vida. ¿Cuántos no creen que viene en camino para su vida? Así es que, mis hermanos, si una puerta se cierra, Dios ya tiene otra abierta. No te preocupes. Si una puerta se cierra, Dios ya te abrió dos. No te preocupes. Porque Dios, hermanos, tiene control por sobre todas las cosas. Así es que esta historia, hermanos, nos recuerda que no tenemos a un Dios limitado. Tenemos a un Dios de los imposibles. Dios no está limitado para bendecirte. Él sigue siendo dueño y Señor de toda la tierra. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es que de Jehová es todo. Él sigue siendo el dueño y Señor de toda la creación. Aleluya. Y Él puede abrir caminos donde nadie se imagina, donde menos pienses. Él puede abrirte un camino para que seas bendecido. Así es que confía, porque el mismo Dios, el mismo Jesús, hermanos, que puso esa moneda en la boca del pez, ese mismo Jesús, Hebreo dice que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese mismo Dios sigue teniendo la respuesta que tú necesitas, el milagro que tú necesitas, la puerta que tú necesitas que se abra. Él la tiene en sus manos. Su provisión siempre llegará a tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su fidelidad permanece para siempre. Su fidelidad nunca falla. Su cuidado está sobre sus hijos. Así es que, mis hermanos, caminemos en fe, caminemos en obediencia, pongamos nuestra mirada y nuestra fe en las promesas de Dios. Él no falla. Si tú estás pasando por algo que para ti es imposible, te tengo una buena noticia. Aquí en medio de nosotros está el Dios de los imposibles. Está el Dios que todo lo puede. Está el Dios de toda provisión. Está el Dios que no hay enfermedad que se le resista.
Él es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Póngase en pie en esta hora, mis hermanos. Y si tú tienes una necesidad, el Señor te dice, camina en fe, ten fe, no temas, no desmayes, yo soy Jehová tu Dios. Véngase al altar, véngase al altar. Vamos a adorar. Permítame hacer esta oración ahí, aquí en el altar por usted. Véngase al altar. Si usted tienes una petición, el Dios de los milagros está en este lugar. El Dios de los imposibles está en este lugar. Véngase al altar. Hoy te aseguro, si tienes fe, te vas a ir con tu milagro. Él es Dios, Él no cambia. Él dice en su palabra, porque yo, Jehová, no cambio. Habrá algo imposible para mí. Ten fe, ten fe.